Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir una vez más, el reunirnos como su pueblo, cantar juntos a nuestro Dios, pero también estudiar de su palabra. El Señor ha sido bueno con su iglesia. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha sido bueno, así es, mis hermanos. Bueno, vamos a orar en este momento y pedimos al Espíritu Santo que Él sea guiando este tiempo de estudio de su palabra y que por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra podamos conocer, comprender y ser confrontados para alabar juntos a nuestro Dios con nuestra vida. Pedirle al Señor que Él sea guiándonos en este tiempo. Padre Celestial, Dios de los cielos, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Dios, hasta este momento en nuestra vida, Señor. Gracias por tu cuidado, tu protección, Señor. Gracias por amarnos, Padre Celestial. Y gracias también, Señor, porque nos permites, Padre Celestial, hoy estar frente a tu palabra, Señor. Frente a esa palabra que es viva y eficaz, Padre Celestial. Y quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, sea guiando nuestras vidas para conocer más de tu palabra, para corregir lo que está mal en nuestra vida, Señor, para darte a ti la honra y la gloria, Padre Celestial, para ser confrontados por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra es la que hace la obra, Señor. Tu palabra transforma vidas, Señor. Tu palabra confronta los corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Lunes 4 de diciembre del año 2000, a la 1:20 de la tarde en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de la ciudad de Ocaña, fue el día, el lugar donde yo nací. Un dato interesante para mí, no sé si ustedes de pronto sepan exactamente el día, el lugar y la hora en específico donde ustedes nacieron. En mi caso fue un lunes a la 1:20 de la tarde. No sé si de pronto ustedes también puedan compartir eso. Bueno, más adelante lo podemos hablar, de saber exactamente cuándo fue esa hora exacta. Pensaba en esto, mis hermanos, porque al estudiar el tema en esta mañana, nos vamos a dar cuenta del relato de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Y lo interesante es que Cristo Jesús no solamente sabía cuándo fue el día y la hora en la cual Él llegó a este mundo, sino que también sabía el día, la hora, la manera y todo lo que iba a pasar estrictamente antes de su muerte. Yo puedo relatarles de ese lunes 4 de diciembre del año 2000 a la 1:20 de la tarde, que fue el día en el que yo nací. Pero yo no puedo relatarles de cómo va a ser mi muerte, de en qué día va a ser, de cómo va a ser, de a qué hora va a ser, ni nada de eso. Y ninguno de nosotros, de los que estamos acá, no sabemos si vamos a morir o el Señor venga por nosotros como su iglesia y no veamos la muerte. Pero Cristo sí sabía cómo iba a morir, cuándo iba a morir, de qué manera iba a morir y a qué hora Él iba a morir. ¿Se imagina nosotros saber ese dato? ¿Cómo sería? Y ya va a llegar el día y ahora, bueno, ojalá de pronto no voy a ir a ese lugar porque si voy a ese lugar entonces voy a morir. Ojalá no llegue esa hora porque si no esa hora ya es el último día acá en la tierra. Pueden pensar algunos, otros no, ojalá que llegue rápido y ya, para irme de acá, de este mundo. No, bueno, son diferentes opiniones. Pero yo creo que estaríamos bastante pensativos, estaríamos bastante ansiosos, angustiados por lo que pueda ser esa fecha, ese día, ese momento. Lo interesante, mis hermanos, es mirar que a la luz de la Escritura podemos aprender esas horas antes a la muerte de Cristo, y de eso aprendemos algo. Y es que Jesús experimentó un profundo dolor por amor al pecador. Jesús experimentó un profundo dolor por amor al pecador, por amor a cada uno de nosotros. Cristo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, vivió y tuvo que atravesar por eso, por un gran dolor. Y vamos a estar mirando entonces en qué consiste ese gran dolor. En primer lugar, Jesús experimentó un profundo dolor
en medio de su sufrimiento. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 14. Vamos a estar estudiando allí este pasaje de Marcos capítulo 14, los versículos 34 al 35, y en especial vamos a mirar en primera instancia el verso número 34. Verso número 34 de Marcos capítulo 14 nos muestra cómo Jesús experimentó un profundo dolor en medio de su sufrimiento. Mira lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 14, verso número 34, dice: y les dijo, hablando Jesús a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Verso número 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pase de aquella hora. Primera parte del verso número 34. Dice la Escritura: y les dijo, mi alma está muy triste. Lo primero que podemos experimentar, mis hermanos, lo que podemos observar es que Jesús experimentó un profundo dolor en medio de su sufrimiento, y ese dolor se evidenció en que fue un dolor del alma. Un dolor del alma. Mire que dice la Escritura: mi alma está muy triste. La pregunta es, ¿por qué el alma de Jesús estaba triste? ¿Qué sabía Jesús que iba a pasar para que su alma estuviera en esas circunstancias? Pues él sabía todo lo que iba a acontecer, pero podemos mencionar algunas cosas. Primero, sintió dolor por la traición de Judas. Y es que al estudiar un poco acerca de la traición de Judas me llamó mucho la atención lo siguiente. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Lo interesante mirar es que ese valor de 30 piezas de plata para el pueblo de Israel, hablando acerca de un esclavo que se compraba, era un esclavo que tenía defectos, estaba discapacitado físicamente. Hay un pasaje que lo encontramos en Éxodo capítulo 21, verso número 32. Y es donde vemos este contexto. Dice la Escritura, Éxodo 21, 32, dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Mire, en el contexto del pueblo de Israel, si venía un buey y arremetía contra un siervo, el dueño del buey tenía que pagarle al dueño de ese siervo, tenía que pagarle 30 ciclos de plata o 30 piezas de plata, y el buey sería apedreado. Ahora, Cristo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, como si Jesús fuese el peor esclavo, un esclavo que no servía absolutamente para nada. ¿Será que Jesús era ese tipo de esclavo, ese tipo de siervo? Claramente no. Si Jesús se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo, fue por amor a nosotros, no porque Él tuviera alguna discapacidad, no porque le faltase algo, no porque Él no fuese perfecto, no. Y mire cómo fue tratado, como el esclavo más vil, el que estaba dañado allá, el que no servía para nada. Jesús tuvo o sentía un dolor del alma por que Judas lo iba a traicionar. Fue vendido por 30 piezas de plata. Pero también Jesús sintió dolor a causa de la negación de Pedro. Y es interesante mirar, regresemos al verso 31 allí del pasaje de Marcos 14 y leamos el verso 31. Mira lo que dice la Escritura, mis hermanos. Mas él con mayor insistencia decía, hablando de Pedro: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Mire, Pedro estaba convencido que él no iba a negar a su maestro,
que eso que Jesús le había anunciado era un error, eso no iba a pasar. Es la convicción que tenía aquí Pedro, pero Jesús claramente sabía que sí iba a pasar. Que eso que Jesús le estaba anunciando ahí a Pedro iba a pasar, que Pedro sí lo iba a negar. Y miremos, pasemos al verso 66 de allí de Marcos 14. Leamos todo el pasaje allí que corresponde. Marcos 14, verso 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Verso número 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Verso número 71. Entonces él, hablando de Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Mire, Jesús conocía lo que iba a pasar y él estaba triste por eso. Tenía un profundo dolor porque Jesús sabía que palabras anteriores Pedro le había dicho: Señor, yo jamás te negaré, si hay que morir, yo moriré contigo. Y aquí, mire, hasta maldecía. Aquí se le había olvidado a Pedro todo lo que había prometido allá anteriormente a Jesús. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no somos así? Nos comprometemos con el Señor: Señor, mira, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer aquello. Y creemos en nuestras capacidades y creemos que nosotros lo podemos lograr, pero se nos olvida que no es nosotros, que no son mis fuerzas, que no soy yo. Es Cristo, es el Señor obrando, es la guía del Espíritu Santo. Yo creo que si Pedro hubiese tenido otra actitud en reconocer cuando Jesús le dijo: Pedro, tú me negarás, tal vez la historia hubiese sido diferente. Pero Pedro actuó con soberbia y dijo: Señor, yo no te negaré. No creyó en lo que Jesús le dijo y Jesús sentía dolor por eso. Pero también otra de las cosas por las cuales Jesús sintió dolor es que sintió dolor a causa del rechazo de Israel. Sabemos que Cristo había venido, que Jesús había venido por el pueblo de Israel, el Mesías prometido del cual hablaron los profetas, del cual habían anunciado, ya estaba en la tierra. Y mire, Juan capítulo 1, verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino por el pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó. También vemos el dolor que sentía Jesús a causa de esto. Sentía el dolor que iba a padecer. El único que era perfecto, el único ser humano sobre la faz de la tierra que no pecó, que fue perfecto en todo, estaba allí con un profundo dolor. Pero, mis hermanos, no debemos olvidar que ese profundo dolor, ese sufrimiento que Jesús padeció, fue por amor al pecador, por amor a cada uno de nosotros. También, no solamente el dolor de Jesús fue un dolor del alma, sino un dolor hasta la muerte. Versos 34 y el 35 nuevamente. Seguimos leyendo desde la parte B del verso 34 de Marcos 14. Quedaos aquí y velad, les dice Jesús, verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí es interesante mirar algo. Un dolor hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús sabía. Mire que ya vemos aquí, nos muestra la última parte del verso 35, dice que y oró, y la petición de Jesús fue, y oró que si fuese posible pasase de él
aquella hora. Un dolor hasta la muerte porque él sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que iba a acontecer y ese dolor lo estaba llevando y sabía que iba a terminar en su muerte. Aquí cuando habla, verso número 35, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Es interesante esa palabra o esa expresión, se postró. Está en un presente continuo y es la idea de lo siguiente. Yo me imagino a Jesús al lado de un árbol ahí en el huerto de Getsemaní a medianoche en profunda oscuridad y Jesús iba hacia un lado, caminaba, él se arrodillaba, oraba al Señor, se paraba, seguía caminando, se arrodillaba, volvía a orar y así iba en esa constante actividad porque él sabía lo que iba a pasar. Él tenía un dolor muy profundo. Un dolor que lo iba a llevar a la muerte. Un dolor por amor a cada uno de nosotros. Un sufrimiento por amor al pecador. Cristo entonces llevaba o hacía esta oración y es que él sabía todo lo que iba a pasar. Era un dolor hacia la muerte, un dolor que lo iba a llevar a la muerte. Porque él sabía que ya se acercaba la hora. Y mire que la petición de Jesús fue esa. Verso 35, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Cómo es nuestra actitud cuando estamos en un momento de dificultad, en un momento de angustia? ¿Estamos claramente sentados, relajados? No, ¿cierto? Eso nos movemos de un lado para otro y si estamos sentados entonces nos ponemos de pie y bueno, y ahora Señor, y como que vamos y miramos a ver y volvemos aquí a un lado y al otro porque estamos en angustia, porque las cosas no están bien, porque nuestra alma está afligida, porque sabemos que las cosas están mal, que hay algo que va a pasar y que no queremos que pase. Jesús experimentó eso. Él dice, se postró en tierra y oró y ya explicábamos esa actividad la que Jesús hizo. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sentía un profundo dolor. El único hombre perfecto sobre la tierra tendría que cargar el pecado de toda una humanidad. El único que no había cometido absolutamente nada malo era el que iba a estar cargando el pecado de todos nosotros, los pecadores. Un dolor hasta la muerte. Pero también, mis hermanos, un dolor indeseable. Vamos a Lucas, capítulo 22, verso 43 y 44. Lucas, capítulo 22, versos 43 y 44. Y aquí vamos a mirar acerca de ese dolor indeseable. Y es que, mis hermanos, debemos tener presente lo siguiente. Estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, ser humano 100% así como nosotros, pero sin pecado. Aclaramos esto porque tenemos que tener presente que Cristo no estaba interpretando a algún actor cósmico, algún personaje de farándula o no estaba haciendo una obra de teatro de lo que iba a acontecer. Cristo claramente estaba viviendo eso. El dolor, el sufrimiento que Jesús estaba pasando era algo real. No era algo que Jesús estaba pensando. No es como que si Jesús estuviese pensando, bueno, los profetas dijeron que yo me iba a angustiar, que yo iba a ir al madero, que a mí me iban a dar azotes, que yo iba a pasar por esto. Y entonces para que la palabra se cumpla y para que los creyentes de más adelante entonces también crean que eso sí pasó, bueno, vamos a dramatizar eso, vamos a hacer que estamos viviendo eso. No. Cristo lo estaba viviendo en carne y hueso ese dolor. Era un dolor indeseable. Era algo supremamente grande. Que las películas, que los dramatizados no pueden llegar a compararse. Nos muestran una idea así. Nos ayudan a ilustrar tal vez cómo fue que Cristo vivió eso. Pero no se asemeja con lo que realmente Cristo padeció.
al leer el verso número 44 de Lucas 22, aparece en escena algo llamado médicamente como hermatidrosis, que consiste en una condición en que la persona está pasando por una agonía tal que los capilares de la piel se dilatan y al combinar el sudor con la sangre, entonces se comienza a sudar agua con sangre. Mira lo que dice la escritura en el verso 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y mira lo que dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Volviendo al inicio del verso 44, y estando en agonía. Era un dolor indeseable. Y todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Por amor al pecador. Mis hermanos, al ver esto, entonces nos damos cuenta de que lo que Cristo estaba atravesando estaba en una agonía tan grande que podríamos pensar que físicamente Cristo hubiese podido morir allí en ese lugar. Por toda la angustia, por todo esto que él estaba viviendo. Al leer el verso 43 de allí de Lucas 22 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Era un dolor indeseable. Un ángel vino a fortalecer a Cristo. Ya vemos la situación en la cual él se encontraba. Todo lo que estaba atravesando por amor a cada uno de nosotros. Jesús, mis hermanos, Jesús experimentó un profundo dolor en medio de su sufrimiento. Un dolor indeseable. Un dolor que si hubiese Cristo muerto allí, la historia sería diferente. Pero miren, Cristo tenía que pasar por todo eso por amor a nosotros. Si Cristo no hubiese pasado por todo eso, si no hubiese muerto en la cruz, nosotros no seríamos salvos. Nosotros no hubiésemos sido hijos de Dios, no perteneceríamos a la iglesia. No pudiésemos tener la convicción de saber que nuestro Mesías, Cristo, el que murió, el que padeció por todo esto, venció la muerte, resucitó y le estamos esperando. Por eso, mis hermanos, el dolor que Jesús experimentó fue el más grande, el cual sufrió por amor a ti y a mí. Un dolor que no lo podemos comparar, pero un dolor que fue necesario y lo hizo por amor. En segundo lugar, iglesia, Jesús experimentó un profundo dolor para orar. Volvamos a Marcos capítulo 14 y vamos a leer el verso número 36. Jesús experimentó un profundo dolor para orar. Verso 36, dice la escritura, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo primero que vemos es que Jesús experimentó un profundo dolor para orar y oró confiando en que la fortaleza estaba en el Padre. O sea, mire, los sufrimientos que Jesús estaba atravesando lo llevaron a orar. Pregunta, ¿será que los sufrimientos que nosotros pasamos en nuestra vida nos llevan también a orar o a alejarnos del Señor? Debemos pensar en eso, mis hermanos, porque muchas veces en medio del sufrimiento no oramos. En medio del sufrimiento nos alejamos, nos apartamos del Señor, nos apartamos de la palabra porque decimos, bueno, pero es que si soy hijo de Dios, entonces ¿para qué me pasa esto? No se supone que soy hijo de Dios. Entonces, Dios, ¿por qué me mandas esta aflicción? ¿Por qué me mandas este problema? Eso es lo que muchas veces decimos. Pero mire, que el sufrimiento de Jesús, que la prueba que él estaba pasando, que ese dolor que él estaba viviendo, dice la Escritura, que lo llevó a orar. Jesús experimentó un profundo dolor para orar. Mis hermanos, si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por dolores profundos, por sufrimientos, ¿qué es lo que debemos hacer? Duro que se escuche, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Muy bien. Orar.
ir a descargarnos en el Padre, ir a Señor, ayúdame, Señor, no sé qué hacer, Señor, necesito que tomes el control de mi vida. No alejarnos del Señor. No, bueno, Señor, tú me mandaste esto, entonces ¿para qué? Yo mejor me voy a buscar otra cosa. No, debemos es orar. Y mire, Jesús oró confiando en la fortaleza del Padre. La primera parte del verso 36, Abba Padre. Así arranca Jesús a orar. El término Abba Padre es el término más afectivo que un hijo le puede dar a un padre. Puede traducirse como papá o mi apreciado papá. Es lo que Jesús está expresando allí. En otras palabras, este es mi apreciado Padre. Ahora vemos entonces nuestras vidas al espejo de las Escrituras. Veamos entonces nuestras vidas al espejo de las Escrituras, iglesia. ¿Qué sucede, como lo mencionaba, cuando los problemas llegan a nuestra vida? ¿Qué hacemos con Dios? ¿Lo acusamos? ¿Le decimos, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿O tomamos la actitud de Jesús? Abba Padre, mi apreciado Padre, necesito tu ayuda. Apreciado Padre, necesito que me guíes. Eso es lo que Jesús le está orando al Padre. Abba Padre, mi apreciado papá. Jesucristo, en medio del dolor más horrible, en medio del dolor más profundo que un ser humano hubiese podido pasar, el Señor no le dice ¿por qué? Sino que le dice mi apreciado Padre. Mi apreciado Padre. Él nunca perdió de vista que la mano de Dios estaba en ese sufrimiento. Cristo sabía que el Padre estaba allí. Aún había una relación íntima que en medio del sufrimiento lo llevó a decir, Abba Padre. Eso, mis hermanos, nos muestra que oró confiando en la fortaleza del Padre, en que el Padre le podía fortalecer, en que su fortaleza no estaba en que Él era Dios, porque lo era, sino que estaba en el Padre. Ahora, nuestra fortaleza también debe estar en el Padre. No debe estar, es que yo tengo dinero, es que yo tengo estudios, es que yo tengo esto. No, nuestra fortaleza debe estar en el Padre. Abba Padre, mi apreciado Padre, ayúdame. Te necesito. Tú eres mi fortaleza. Oró Cristo entonces, Jesús. Oró confiando en que su fortaleza estaba en el Padre. Pero también oró a pesar de su lucha. Y vamos a mirar cuál era la lucha que estaba atravesando Cristo Jesús. Parte B del verso número 36, mis hermanos. Leíamos y decía, Abba Padre, sigue diciendo la Escritura, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Cuál era la lucha que Jesús tenía? Mire la primera parte. Dice, todas las cosas son posibles para ti. La lucha que tenía es que Jesús sabía que si el Padre quería, pues sencillamente Él no pasaba por eso. Si Dios hubiese querido, mis hermanos, acabar con nosotros, hubiese acabado, mundo nuevo, gente que no hubiese pecado, nueva creación, el pecado no existe, pero no. La voluntad y la soberanía de Dios es que Cristo tenía que venir a redimirnos por nuestro pecado, que el Cristo debía padecer cada una de esas cosas. Y allí dice claramente Jesús, todas las cosas son posibles para ti. Otra situación, ¿podría Jesús no morir solamente en la cruz sin sentir absolutamente nada? Sí, si Dios hubiese permitido eso, lo podría hacer. Pero la voluntad del Padre es que Jesús padeciera todo eso. Una lucha tremenda.
Una lucha, mis hermanos, cuando tal vez estamos pasando por un proceso difícil, un proceso de salud difícil, y el Señor nos pasa por en medio de la prueba y nos lleva a los médicos, nos lleva tal vez a tratamientos médicos, nos lleva tal vez por cirugías, pero sabemos que el Señor, si quiere, puede decir, bueno, sánese, y se sana, pero el Señor también a veces quiere que pasemos por allí, por esos momentos difíciles. ¿Es posible para el Señor sanar a cualquier persona con solamente sánese? Sí, es posible, pero muchas veces el Señor quiere que esa sanidad llegue por medio de un proceso, por medio de medicamentos, por medio de cirugías, por medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación. ¿Todo le es posible para Dios? Sí, todo le es posible. Pero la manera como el Señor obra es diferente. Y es allí la lucha que había. Porque Jesús sabía que todo era posible. Y le dice, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Bueno, la pregunta ahorita es, ¿qué es la copa? Bueno, la copa podemos decir que es la culminación de todas las cosas que traían tristeza a Cristo. La copa es la suma de la agonía de Cristo. La copa involucra todo. Involucra todo lo que Él estaba pasando, desde la cruz hasta la muerte por asfixia, el rechazo, la traición, el abandono. Era absolutamente todo lo que Jesús iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a suceder porque Él es omnisciente. Y Él por eso le pide, Señor, aparta de mí esta copa. Mi apreciado Padre, aparta de mí este proceso, este sufrimiento. Una de las cosas que hacía agonizar el alma de Jesús es que Él debía cargar el pecado de todos nosotros. Alguien que no haya cometido ni un solo pecado iba a cargar el pecado de todos. ¿Justo eso? No, humanamente no lo merecíamos. Pero la justicia del Padre a favor de cada uno de nosotros se dio por medio de ese dolor de Cristo. Tengamos entonces en cuenta eso. Mis hermanos, Jesús sabe que Él va a cargar con los pecados de todo el mundo y esa es la copa que Él le pide al Padre que, si es posible, pasara. Un escritor lo ilustra de la siguiente manera. Jesús cargaría los pecados de los asirios que torturaron y despellejaron vivos a sus cautivos. Cargaría los pecados de los abusadores de niños. Él va a cargar por el pecado de los faraones que sacrificaron a miles de obreros para construir tumbas que los deificaran. Jesús cargaría con todo esto y mucho más. Él fue sacudido en la tormenta interminable de padres enfurecidos golpeando a sus hijos hasta la muerte. Hablando también, Jesús cargaría con aquellos hombres que llevaban tratas de blancas a jóvenes a llevarlas a una vida de muerte y prostitución, de los cananeos que sacrificaron a sus hijos por el juego a Moloc, de los médicos abortando las vidas de sus niños, de padres pobres que venden a sus hijos a la esclavitud y a la promiscuidad, hombres que dicen conocer a Cristo y oran en voz alta mientras sus esposas están maquillándose por cubrir los golpes en sus rostros. Cristo Jesús va a cargar con los pecados de ladrones, pandilleros, violadores, indiferentes, los que creen ser justos pero no lo son. Va a cargar con el peso de familias destruidas por infidelidad, adulterio, apatía, civilizaciones destrozadas por el pecado, guerras, víctimas, vidas desechadas, atrocidades, transgresiones. Cristo iba a cargar por el pecado de cada uno de nosotros, mis hermanos. Esa es la copa que le pide al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Un dolor que lo llevó a orar para descargar todo esto delante del Padre. ¿Será que el problema que Jesús tenía acá, la dificultad, es mucho mayor que la dificultad que nosotros podamos pasar?
No, no. Y muchas veces nosotros con nuestra dificultad, ¿qué hacemos? No vamos a quien debemos acudir. Debemos acudir es al Padre. Jesús le pide: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también Cristo Jesús oró rindiéndose ante el Padre. Verso 36, la parte final, iglesia. Dice la Escritura: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mire, tan interesante esto. Hemos mirado ya varias situaciones. Primero, Jesús oró confiando en que su fortaleza estaba en el Padre. Abba, Padre. Mi Padre, mi ayudador. Bien. Segundo, Jesús oró pidiéndole al Padre, oró a pesar de su lucha. La lucha de hacerse pecado, de cargar con todo eso. Y ahorita vemos que Jesús oró rindiéndose ante el Padre. Y le dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús al Padre. Y es que, mis hermanos, hay muchas personas que hemos pasado por momentos difíciles. Y cuando hablan con ellos, nos damos cuenta de que son personas tal vez amargadas por causa de esa tristeza y se han apartado de Jesús. Nosotros, al ser humanos, podemos pensar, y me imagino cuál sería la reacción de nosotros ante eso. Tal vez cuestionando todo. Pero Padre, ¿por qué? Pero Padre, si yo soy tu hijo, ¿pero por qué tengo que pasar por esto? No. Jesús le dice: mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Muchas veces nos preguntamos entonces, ¿y por qué mueren personas que tal vez han dedicado su vida al Señor y mueren de manera trágica? Escuchaba la historia de un predicador que hablaba acerca de un misionero que fue hace años a predicar a la milicia en Francia. Y duró allá muchos años, y cuando de regreso fue a los Estados Unidos, iba manejando un día en su carro tranquilamente, estaba visitando a su familia, cuando de repente viene un conductor borracho y queda muerto este misionero en Francia. Ya no había misionero en que le predicara allá a Francia. ¿Y por qué, Señor, si era una persona que estaba sirviendo en tu obra? ¿Y por qué, Señor, si él fue una persona que tú estabas utilizando allá, por qué permitiste que se muriera? Eso es lo que nosotros cuestionamos. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Mis hermanos, debemos aprender a no cuestionar lo que sucede con nosotros, sino a descansar que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable y perfecta. No hay que cuestionar, sino como lo hizo Jesús. Oró rindiéndose ante el Padre. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has mandado. Lo que tú quieres. Una de las cosas entonces más difíciles es poder confiar y depender del Padre. Difícil porque no estamos teniendo relación con el Padre. Y es allí cuando llegamos a cuestionar. Y es allí cuando llegamos a decir, ¿y por qué? Y no podemos seguir en ese rumbo. Debemos descargar nuestras vidas en el Señor. Confiar en que el Señor tiene el control. Confiar en que si la prueba está en nuestra vida, la prueba un propósito tiene. Que si no vemos salida, salida sí hay. Se llama Cristo Jesús. Y debemos orar. Y debemos buscar al Señor. Jesús se rindió y le dijo al Padre que se haga lo que tú quieras. En medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad, mis hermanos, no coloquemos muros, no coloquemos barreras.
Cristo Jesús está allí con los brazos abiertos para querer ayudarnos. Rindámonos ante Él. Y Señor, que se haga lo que tú quieras. Jesús, el Padre, Dios, jamás perderá el control. Por eso decimos, mis hermanos, que el dolor que podamos experimentar puede ser mucho, pero podemos orar para que el Señor nos ayude con nuestro dolor. Y en tercer lugar, mis hermanos, Jesús experimentó un profundo dolor por sus discípulos. Versos 37 y 38 nos van a hablar acerca de eso. Aquí nos debemos hacer una pregunta. ¿Dónde están los discípulos? Bueno, Jesús está orando ante el Padre. Si leemos los primeros versículos allí del pasaje en Marcos 14, 26, dice que cuando llegaron allí al Getsemaní, les dijo a sus discípulos, espérenme acá, y fue con Pedro, Juan y Jacobo más adelante, y ahí les dijo, oren, espérenme, voy a orar. Y hemos hablado de todo el sufrimiento, pero bueno, Jesús experimentó un profundo dolor por sus discípulos. Y vamos a mirar qué pasó con los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Bueno, Jesús experimentó un profundo dolor por sus discípulos, primero porque fueron indiferentes. Verso número 37, mis hermanos. Dice la Escritura, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Tengamos presente aquí la palabra velad, que la vamos a estar mirando más adelante. Jesús encontró, mis hermanos, a sus discípulos durmiendo. La realidad es que muchas veces somos como los discípulos. Jesús nos dice en su palabra, oren, confíen en mí, y lo que hacemos es dormir, hacer todo lo contrario a lo que Jesús nos dijo, a lo que está en la palabra del Señor. Jesús les había dicho a sus discípulos, vengan, oren, vamos a orar. Y dice que los encontró durmiendo. ¿Era lo que Jesús les había mandado a hacer? No, no les había mandado a hacer eso, pero ellos lo hicieron. Jesús les había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahorita aquí los encuentra dormidos. Fueron indiferentes, mis hermanos. Y bueno, la razón de esto es que no sabían qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque aunque Jesús les había dado ya y les había anunciado algunas cosas, los discípulos estaban siendo indiferentes a lo que Jesús les había dicho. Miremos, regresémonos al verso 27 de la escritura allí en Marcos 14. Dice la escritura, Marcos 14, 27, dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, escandalizándose, entonces Pedro le dijo, aún todos se escandalicen, yo no. Verso 30, y dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Fueron indiferentes a lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, mire, va a pasar esto. Pero ellos fueron indiferentes. Ellos lo que hicieron fue quedarse dormidos. Ellos no oraron. Ellos debían orar. Bueno, Padre, Jesús nos acabó de anunciar algo. El maestro nos dijo que iba a pasar esto. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Pero no. Los discípulos estaban dormidos. Los discípulos estaban dormidos. Jesús les anunció lo que iba a pasar, pero ellos no fueron conscientes de eso. Pensaron tal vez que eso no pasaría, no entendieron lo que estaba allí. Pedro estaba siendo indiferente al anuncio de Jesús. Jesús le había dicho, Pedro, tú me negarás. Y Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. Y ya lo veíamos, Pedro negó. ¿Será que nosotros estamos siendo indiferentes a la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Será que nosotros estamos como los discípulos? Siendo indiferentes. Bueno, debemos pensar en eso. Otra razón por la cual Jesús experimentó
un profundo dolor por sus discípulos es porque no solamente fueron indiferentes, sino que fueron confiados. Verso número 38. Mira lo que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí Pedro nuevamente vuelve a estar confiado. ¿Qué pasa? Jesús ya les había dicho, verso 37, les dice, vino luego y los halló durmiendo y les dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y les dice, velad y orad. Deben velar y orar. Pero ellos confiaron. Ellos se confiaron. La confianza de los discípulos en sus capacidades hace que se duerman. Porque no creyeron, estaban siendo confiados en que, bueno, pero es que estamos con el Mesías, o sea, ¿qué puede pasar? No, mis hermanos, Jesús ya les había anunciado que iba a pasar. Y no podemos ser confiados. Ah, sí, es que yo ya recibí la salvación, no importa más nada. No, mis hermanos. Si hemos recibido la salvación, el Señor quiere que vivamos vidas íntegras. No podemos decir, ah, sí, yo ya recibí la salvación, no importa lo que haga con mi vida. No, sí importa. No podemos ser confiados. Mire que la actitud de Cristo fue diferente. ¿Por qué? Porque la humildad de Cristo lo hace orar. Verso 32. Mire, ¿y por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús no estaba confiando en sus capacidades, sino que desde el verso 32, mira lo que dice la Escritura. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Jesús no estaba confiando en que, bueno, pues como yo soy el Hijo de Dios, pues ¿para qué? ¿De qué me afano? El Padre me va a ayudar. No, mire, Jesús fue a orar. Y Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad, oren. ¿Y qué hicieron? Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Ahora, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, el hombre perfecto, fue y oró confiando en que el Padre le podía ayudar a descargar su angustia, su dolor, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, debemos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros no debemos orar y pedirle al Señor? Vemos aquí entonces que Jesús sabía todo, por eso va y ora y busca al Padre. Sus discípulos tenían la oportunidad de hacer lo mismo en medio de su limitación y no lo hacen, porque Jesús les ha dicho velad y orad y no lo hicieron. Ahora eso nos lleva entonces a que su confianza los lleva a decir, Señor, negarte jamás. Pedro lo hizo. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. Pedro lo negó. Si confiamos en nuestras capacidades, mis hermanos, nos va a ir como Pedro, que aunque pensemos que no vamos a caer, caeremos. Por eso debemos orar al Señor y pedirle al Señor. Pero también la última razón por la cual Jesús experimentó un profundo dolor por sus discípulos es porque fueron cobardes. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y mire lo que dice en el verso número 50 allí del pasaje. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos que anteriormente le han dicho, Señor, jamás te dejaremos, Señor, estaremos contigo hasta el fin, Señor, iremos hasta la muerte contigo si es necesario. Cuando a Jesús aquí lo capturan, mire lo que dice la Escritura. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Verso 31 ya habíamos dicho, mas él con mayor insistencia decía, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos lo decían. Y en el verso 50, capturaron a Jesús, huyeron. Huyeron. Fueron cobardes. ¿Será que nosotros estamos siendo cobardes, mis hermanos? Cuando viene la prueba, la dificultad, cuando sabemos que Jesús ya nos ha dejado en su palabra, no confiamos en lo que está en la palabra, sino que salimos corriendo cobardes, porque no somos capaces de afrontar lo que el Señor ha mandado en nuestra vida, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que el Señor nos va a ayudar, que el Señor no nos va a dejar. Debemos pensar en eso. Hubo indiferencia, hubo confianza, hubo cobardía. Y Jesús experimentó un profundo dolor por eso. Porque Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Jesús sabía que cuando les dijo a Pedro, no te negaré, cuando le dijo a Pedro, tú me vas a negar, él sabía que lo iba a negar y se cumplió.
Eso, mis hermanos, entonces nos lleva a decir que el dolor que podamos vivir no será como el que Jesús pasó, pues Él siempre estará con nosotros, nunca nos va a dejar. Jesús experimentó un profundo dolor por lo que sus discípulos hicieron. Pero lo que nosotros podamos atravesar no va a ser mayor a eso. Jesús no nos va a abandonar como los discípulos lo abandonaron. Él siempre va a estar allí y debemos confiar en eso. Por eso, mis hermanos, la intimidad o cercanía con Dios no deja sin efecto la posibilidad del dolor. Pero debemos confiar y saber que el Señor está con nosotros, que el Señor va a estar allí siempre. Cuando estemos en tristeza y en dolor debemos aprovechar nuestras amistades y no ignorarlas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces queremos vivir nuestras batallas solos y se nos deja y olvidamos que Jesús está allí. Y se nos olvida que tenemos una familia llamada iglesia, la cual también ora por nosotros. No estamos solos, tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos una familia maravillosa que se llama iglesia, mis hermanos. Cuando estemos por el momento de dolor, de prueba, de dificultad, vayamos a Dios y también hablemos con algún hermano, con algún pastor. Estamos para ayudar, estamos para orar unos por otros. Las pruebas no las vivimos solos. Jesús está presente y está la iglesia también para orar unos por otros. Pero también recuerden, mis hermanos, que nuestro mejor y verdadero recurso es la palabra de Dios y la oración. Jesús lo sabía y Jesús fue allá. Miren, es fascinante mirar que Jesús comenzó su ministerio. Bueno, lo fascinante no fue con lo que comenzó directamente, que fue con la tentación en el desierto. Lo interesante y lo fascinante es mirar que en medio de la tentación, Él cómo se respaldó por medio de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero también al final de su ministerio, cuando estaba en profunda dificultad, en profundo dolor, esto que Él experimentó, ¿qué hizo Jesús? Fue a orar. Y si miramos detalladamente el pasaje de Marcos 14, 26 al 42, nos damos cuenta que fueron 3 veces también en las cuales Jesús fue a orar. Cuando inició su ministerio, 3 veces se respaldó por medio de la palabra, se defendió. Y al final de su ministerio, cuando ya estaba a pocas horas de morir, 3 veces fue a orar también. Mis hermanos, la palabra de Dios y la oración es el mejor recurso que podemos tener para confiar en el Señor y para descansar en su voluntad. Una última pregunta. ¿Los discípulos aprendieron algo? ¿Qué podemos decir? ¿Recuerdan que les hablé de la palabra velad? Que Jesús le había dicho y que primordialmente se habla allí de Pedro. Bueno, al leer Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, cuando ya muere Jesús, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor negó a Pedro porque no veló y no oró, no creyó que eso no iba a ser realidad y creyó que él no iba a pasar por eso, que él no lo dejaría, que él no iba a negar, pero lo hizo. Y mire, cuando leíamos el pasaje, miramos que la Escritura dice que Pedro lloró por lo que se dio cuenta, se acordó de las palabras de Jesús. Ahora aquí, tiempo después, Pedro le está escribiendo a la iglesia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo está presente en los momentos de sufrimiento. Siguiendo y leyendo ahí el pasaje de Primera de Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro había aprendido. Y si nos damos cuenta, termina la escritura allí en Primera de Pedro capítulo 5. Leíamos el verso 8 y el verso 9, pero el verso 10 y 11 dice:
Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, aprendemos muchas cosas aquí del sufrimiento de Jesús. Jesús experimentó un profundo dolor por amor al pecador, por amor a cada uno de nosotros. Pero Él enfrentó ese dolor confiando en el Padre. A pesar de todo, lo hizo por amor. Nosotros también debemos confiar en el Padre. Debemos acudir a la palabra de Dios, a la oración. Mire, veíamos a Pedro también, un hombre que Jesús le dijo, velad y orad, y no aprendió, pero más adelante sí aprendió, y la respuesta está allí cuando le escribe esta carta a la iglesia allí en Primera de Pedro. Y reconoce que aunque hayan dificultades, que aunque hayan pruebas, al Señor es la gloria, el Señor está con nosotros, mis hermanos. Amén. ¿Qué le parece si se coloca en pie, iglesia del Señor? Y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar pidiéndole al Padre que nos ayude para que en los momentos de dolor, para que en los momentos del sufrimiento podamos confiar en que el Señor está allí. Podamos confiar en que el Señor va a estar con nosotros. No tomemos la actitud de los discípulos, tomemos la actitud de Jesús. Jesús no fue confiado, Jesús no fue indiferente, Jesús no fue cobarde. Jesús buscó al Padre y es lo único que debemos hacer, buscar al Señor. Padre celestial, Dios creador del cielo y de la tierra, Señor, tu palabra ha sido clara, Dios. Hemos visto, Señor, cómo nuestro Salvador Cristo Jesús pasó y experimentó un profundo dolor, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Padre, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer que tu Hijo amado haya pasado por todo eso, Señor? Nada, no hemos hecho nada, Señor. Pura gracia, misericordia y amor que tú derramaste, Dios, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esa obra maravillosa, Dios. Gracias porque ese sufrimiento que Jesús pasó, Señor, hoy nos ha enseñado que debemos confiar en ti, que debemos descansar en ti, que debemos descargar nuestra vida en ti, Señor. No necesitamos a nadie más, sino solo a ti, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque tú estás en nuestra vida. No sé si